sol, agua y sol contento, del agua profendo y hacia el agua. Tenemos el gran honor de ser acompañados por un movimiento ejemplar con el que llevamos coincidiendo ya 7 años. Modatima es el movimiento en defensa del agua, la tierra y la vida, el medio ambiente de Chile. Este movimiento, en el uso que hemos también acostumbrado en la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, ha combinado todas las formas de lucha: tomas, bloqueos, movilizaciones, campañas de difusión, también la lucha electoral, con tanto éxito que llegaron a la gubernatura del segundo estado más importante de Chile, y además con la mayor votación para un gobernador, que figura que no existía hasta hace 2 años. Se designaban de manera virreinal los gobernadores desde Santiago de Chile, la capital. Entonces, este es un movimiento de un gran calibre, liderazgo a nivel de América Latina, que ha combinado formas de lucha y que tiene mucho que aportar. Tengo que decir además que el movimiento tuvo una de las principales bancadas en la Asamblea Constituyente, a la cual Carolina Vilchis perteneció hasta ayer. Entonces la idea es tomar unos minutos para escuchar estas experiencias, tratando de ver un poquito por encima de lo inmediato y encontrar también paralelismos con México. En México, así como el 19 de octubre del 2019, hubo un levantamiento popular que obligó al pinochetismo y a la oligarquía a abrir un proceso que llevó a la Asamblea Constituyente, la elección del presidente Boric. Así, en México, el 1 de julio de 2018, 30 millones de mexicanas y mexicanos decidimos acudir a votar por Andrés Manuel López Obrador, que ofrecía combatir la corrupción, que ofrecía un modelo diferente al neoliberal, que ofrecía defender la soberanía nacional. Y ya un poquito a fuerzas logramos que ofrecieran en el Estadio Azteca, en su cierre de campaña, levantar las velas de Peña Nieto. Antes ya habíamos logrado que condenara la ley Korenfeld. Entonces, aunque el tema agua no es suyo, sin embargo, llegó a la presidencia con ese mandato. La situación en ambos países es delicada, porque nuestros gobiernos, que consideramos que son gobiernos de transición, gobiernos que caminan hacia la transformación, atraviesan con obstáculos, atraviesan dentro del bloque en el poder con la hegemonía de sectores oligárquicos, en donde la hidrocracia, los aguatenientes, tienen un poder desmesurado. Influyen a nivel no solamente del legislativo, ejecutivo y judicial, sino también a nivel de opinión pública. Entonces pensamos que hay perspectivas comunes, y para poder examinar la situación regional en Valparaíso y en La Laguna y la situación nacional, hemos invitado a esta lluvia de ideas. Es una plática. Yo he visto conversatorios que hacen así como en un sofá, entonces nos vamos a sentir que estamos en la sala de este hogar común, echando una platicada para poder ambientar nuestras luchas y compromisos a futuro. Entonces, empezamos con la compañera Carolina Vilchis. Bueno, les voy a contar un poco de la experiencia del movimiento de defensa
defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente, Modatima. Somos un movimiento que tiene mucho tiempo de trabajo, una estrategia de recuperar el río, recuperar la voz, ser voz de cauce, y que nace en la provincia de Petorca, de la región de Valparaíso. La región de Valparaíso es la segunda más importante de nuestro país, una provincia que está en el interior, no en el centro metropolitano como el Festival de Viña del Mar, sino que en la zona rural, en la zona más rezagada, en la zona más abandonada por la política pública del Estado. Nacimos como un movimiento de defensa de las aguas cuando vimos que políticos corruptos, empresarios de la palta, del aguacate, se quedan con los derechos de aprovechamiento de agua, se quedan con el agua acaparándola en grandes embalses, haciendo pozos en el río ilegales, y con toda impunidad siguen plantando cerros sin ámbito de cultivo. Y decidimos salir a la calle, movilizarnos, decidimos denunciar el robo del agua, decidimos denunciar el acaparamiento del agua, visibilizar lo que estábamos viviendo. Nuestra primera estrategia como movimiento fue visibilizarnos, visibilizar lo que estaba pasando en nuestra provincia de Petorca, una provincia de mucha vocación rural, de donde la crianza de animales, de donde la producción de queso de cabra, de miel, era el sustento de la economía local, y en donde el oro verde, la palta, se tomó el agua, los cerros y también las dinámicas de nuestra provincia. Decidimos visibilizar, decidimos denunciar el robo del agua, decidimos ir al Congreso, al Parlamento, a exigir una comisión investigadora del robo del agua. Eso lo logramos movilizarnos al Congreso con muchos campesinos, campesinas, mujeres, trabajadoras, hombres y mujeres trabajadoras, para poder exigir que la comisión investigadora revelara cómo políticos, empresarios corruptos, empresarios de la palta o del aguacate, se quedan con nuestra agua y la acaparan, negándonos la posibilidad de beber agua, negándonos la posibilidad de poder subsistir. Desde ahí estuvimos más de una década trabajando en la movilización social. Nos tomamos las calles, nos trataron de terroristas, nos trataron de rojos vestidos de verde, nos trataron de ecoterroristas, cuando el terror de no tener agua es mayor. Cuando saber que están perforando el río y no hay agua es peor. Es muy triste que nosotros tengamos que lamentar suicidios, migraciones, alergias, enfermedades gastrointestinales a propósito de la escasez hídrica, a propósito de la venta indiscriminada de agua por la propiedad del agua. Y es por eso que decidimos recuperar el agua para las comunidades y los territorios, ir a las instituciones, ir a proponer soluciones, ir a proponer una salida para la vida digna. Y en ese sentido hemos trabajado por largo tiempo en poder implementar soluciones a partir de la solidaridad, de la organización, de la formación también de conciencia de que sin agua no tenemos vida, que sin agua no podemos vivir una vida plena. Y es por eso que también fuimos parte de la primera oficina del agua en el Valle de Petorca, una oficina que nace a solicitud de las comunidades de agua potable rural, que exigen que se pueda atender el problema del agua institucionalmente y que obligan a la alcaldía en ese lugar, en la comuna de Petorca, a abrir una oficina del agua. ¿Por qué? Porque somos más del 65% de la población que habita la comuna, y que por tanto es obligación que la primera autoridad del gobierno local se haga cargo y constituya una primera oficina del agua. Esta oficina del agua
unidos por el agua, poder acceder al derecho humano al agua, a pesar de todas las dificultades, a pesar del extractivismo, a pesar de la violencia política que sufren los movimientos sociales. Aún así, no es suficiente que una sola comuna se ponga de pie, que un movimiento visibilice o que un movimiento denuncie. El movimiento toma la decisión de hacer política, de trabajar por el empoderamiento en una nueva constitución. Y desde ahí fuimos a recuperar el río, a recuperar la voz en esta Asamblea Constitucional, en donde logramos plantear nuestra carta de ruta, nuestra hoja de ruta que decía cuál es nuestro derecho humano al agua, cómo la vamos a desprivatizar, y desde ahí seguimos trabajando por hacer realidad, como ustedes, una ley de aguas, por hacer también nosotros una constitución de derechos y no de privilegios, una constitución que resuelva, ¿verdad?, lo que tanto nos afecta, la privatización del agua, por una gobernanza democrática, por una priorización del derecho humano al agua, por una nueva institucionalidad en materia hídrica. Seguimos trabajando por una institución que realmente se ponga al servicio de las personas. Así que seguimos luchando, seguimos trabajando, y le doy la palabra a nuestro gobernador. ¿Sí? Sí, vamos a continuar con el diálogo en una perspectiva regional que nos permita luego ya subir a la escala nacional y continental, como nos invitan recientemente. Cabe decir que estamos en esta inquietud de compartir estrategias para el futuro, y nosotros estamos defendiendo una ley general de aguas que también, como pasó con el caso del proyecto magnífico de la Constitución, ha sido bloqueada por la oligarquía, y que va a tener que abrirse nuevos cauces para seguir avanzando. Sin embargo, esta Constitución es un modelo, es un símbolo, es una bandera a seguir defendiendo. Así como la Ley General de Aguas nuestra es una bandera que vamos a seguir defendiendo. Y bueno, bajamos a las experiencias regionales de construcción del movimiento por el agua en La Laguna con Elizabeth, y después ya pasaremos a la reflexión sobre los procesos nacionales con el compañero Rodrigo Munda. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive, vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive, vive! ¡La lucha sigue! Gracias, compañeros. La lucha y el movimiento del agua en La Laguna, el agua en la tierra, abraza las luchas del país en la defensa también de la lucha del pueblo de Chile en favor del derecho humano al agua, compañeros. Bienvenidos los compañeros de la hermana República y del pueblo chileno. ¡Bienvenidos! La comarca lagunera, compañeros, es un orgullo referirnos, pero somos un pueblo campesino en resistencia desde hace muchos años. Un 29 de septiembre de 1913 se formó en el pueblo de La Loma, en la ribera del río Nazas, la famosa División del Norte, con el poder popular de 20 brigadas comandadas por Pancho Villa, nuestro símbolo revolucionario del movimiento armado de 1910 y 1920. De ahí también está la resistencia y la defensa y la lucha por la tierra. También en 1935-36, las huelgas de los jornaleros campesinos dieron origen, ante la negativa de los oligarcas, cualquier beneficio del mejoramiento de salario y condiciones de vida
partir de la ley del 92, con el 27 constitucional, se permite la privatización del ejido. Vimos un poco antes que los campesinos se rebelaban en 1988 en la campaña por la sucesión presidencial, cuando el hijo del general Cuauhtémoc Cárdenas, del general Lázaro Cárdenas del Río, encabezó la campaña que ganamos, pero que no fue reconocida en el 88. Caudales y ríos de campesinos, emblemático el 88 en La Laguna, y de ahí la gran represalia de Salinas de Gortari para despojar, para abandonar el ejido en todo el país, inicia el largo camino del despojo. Vemos qué ha significado el despojo institucionalizado por las CONAGUA y los titulares de las dependencias del sector agrario, que a través de contratos de no mayores de hace 30 años, que ya se vencieron este año, se cumplen 30 años del despojo de las tierras y de las aguas del campo lagunero, que a pesar de la jurisprudencia, esos contratos se permitió la transmisión de derechos, contratos a todas luces irregulares, de esos 35,000 campesinos beneficiados, alrededor tenemos hoy entre 20,000 y 28,000 contratos con casi muy pocos campesinos con el poder de su tierra y de su agua. Hoy podemos decir que la privatización, la entrada al mercado de la tierra y del agua pulverizó esta concepción de la tierra ligada al agua. Se va separando, y esos contratos que los hicieron los grandes acaparadores de las 5 grandes familias de la región, no más de 30 mezcladas, amalgamadas, que se han apropiado irregularmente, son hijos de grandes acaparadores también, y no pueden ser, de acuerdo con la propia ley, no pueden ser adquirientes, porque la ley agraria tiene candados y dice que solamente en un ejido pueden adquirir tierra, ejidal y agua los hijos de los ejidatarios, los avecinados de un núcleo ejidal, y que se tiene que correr un derecho del tanto obligatorio, y eso no existe en ninguno de los contratos que más de 5 meses estuvimos revisando en la Comisión Nacional del Agua en el distrito de riego 017 que pertenece a esta región lagunera. Hay jurisprudencia que señala que no es posible que hayan adquirido, y sin embargo los miles de contratos existen en el CADER, en los módulos de riego, que son parte de esa complicidad del despojo, del robo del agua y de la problemática que, al igual en Chile, no garantiza el derecho humano al agua, y que debido a la problemática de contaminación por arsénico, de sobreexplotación de los acuíferos, hemos decidido organizarnos en una Contraloría Ciudadana del Agua desde el 24 de febrero del 21, 13 organizaciones, y ahorita de la sociedad civil, campesinos, académicos, investigadores, hemos empezado a articular esta lucha. Constituimos la Contraloría Ciudadana del Agua en La Laguna, y queremos hermanarnos con todas las luchas del país, de todas las regiones del país, y por eso estamos proponiendo mesas de diálogo con el gobierno federal a propósito del proyecto presidencial de agua saludable, que hicimos posible gracias a todo el esfuerzo de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Pudimos redimensionar, bajando el punto de extracción, la movilización campesina de los ejidos de la zona ribereña, de los 6 ejidos, que presionaron también
Estamos proponiendo también temas de salud, temas de atención del agua subterránea, temas de la democratización en el distrito de Riego, que se roban el agua, los caciques, los grandes caciques y acaparadores se controlan los módulos de riego, y que este año de 53,000 hectáreas que se iban a regar con 950 millones de metros cúbicos se regaron, y está comprobado científicamente por compañeros técnicos de la Contraloría, se sembraron 24,000 hectáreas más. De ese tamaño es lo que sucede en la laguna. Esperemos que este momento de reflexión podamos avanzar significativamente con acuerdos rumbo al día de mañana y construyamos complementariamente con todas las regiones del país la agenda por el agua, porque además la laguna está proponiendo que haya un decreto presidencial donde se recuperen los derechos, porque conforme el artículo 27 constitucional, fracción 18, está prohibido el acaparamiento del agua y de la tierra, y con ese artículo se puede iniciar el proceso de recuperación de los derechos de agua en la laguna, además de que se abrogue la ley de aguas nacionales, y estamos por una ley general de aguas. Gracias. Les pido para la siguiente sección, en la que se van a poder hacer preguntas, si son tan amables de hacer las preguntas por escrito. Aquí los organizadores van a recoger las hojitas con las preguntas para facilitar la segunda parte de esta conversación. Escucharemos a Rodrigo Mundaca, gobernador de la región de Valparaíso y luchador social chileno. José Narro, cuando hizo uso de la palabra, habló de esa cita de Galeano, ¿no? Una cita que es bastante ilustradora de lo que ocurrió en América Latina. Probablemente voy a poner un poco más de metáfora, compañero. Galeano hablaba de esos españoles, ¿no? Con los penachos y los caballos que venían con la Biblia América Latina, y cuando se encontraron con nosotros, los indios, las indias, nos dicen: cierren los ojos y recen. Y efectivamente, cuando abrimos los ojos, teníamos la Biblia, y los españoles tenían la tierra. Ahora, ¿cuál es la brutalidad de la metáfora? Es que en la historia de América Latina, por ahí hay un geógrafo británico, marxista, David Harvey, que habla que la historia de América Latina es el resultado del patrón de acumulación por desposesión. A mí me gusta hablar de ese patrón de acumulación por desposesión, porque en América Latina las principales fortunas se han erigido desde la privatización de los bienes naturales comunes. En el caso de Chile, las principales fortunas en Chile se han edificado desde la privatización del agua. Y creo que la historia es muy importante para poder analizar el presente, pero también para poder proyectar el futuro, y para poder el pueblo mexicano, las y los compañeros que están acá, comprender por qué nos hemos movilizado y por qué hemos tomado estas decisiones. La Constitución Política del año 1980, fraguada en la dictadura, señala, ya tengo la posibilidad de hablar un poco más lento, en el artículo 19, numeral 24, lo siguiente, y de manera literal. Dice: los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Es decir, en Chile constitucionalmente se encuentra consagrado el régimen jurídico privado de aguas. Y si uno toma en consideración el año 80 al año 2022, han transcurrido 42 años. Pero arregló seguido, ese código de agua, ese artículo 19 del 24 tiene un dispositivo teórico institucional fraguado del año 81, en pleno régimen dictatorial, que se titula el Código de Agua del año 81. Y a propósito de los compañeros campesinos que están acá, ese Código de Agua del año 81 da origen al mercado del agua, separando la propiedad del agua del dominio de la tierra. Y esto es único a nivel planetario, es decir, hoy día existen propietarios de tierra que no tienen agua y viceversa, propietarios de agua que tienen tierra. Hoy día vale mucho más el agua que la tierra. Y a propósito del Código de Agua, ese mismo Código de Agua le concede la prerrogativa al Estado, ser el Estado
quien concede un derecho a aprovechamiento de agua de forma gratuita y perpetua a los particulares, quienes han amparado las garantías constitucionales del 19 de febrero del 24, incorporan ese derecho a aprovechamiento de agua a su patrimonio y pueden, por tanto, concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar. Un litro por segundo, si hay algún agrónomo aquí o agrónoma por acá, un litro por segundo, que es lo que se requiere para regar una hectárea de aguacate en nuestro territorio, en la provincia de Petorca, tiene un valor nominal entre 25 y 30 millones de pesos chilenos. Eso equivale aproximadamente a $25.000. Un litro por segundo para regar una hectárea de palta, una hectárea de aguacate. Eso es un poco para entender el contexto, y a renglón seguido habría que decir de que los gobiernos de la concertación, particularmente desde el año 97 en adelante, durante el gobierno de Freddy Ruiz Tagle y después durante el gobierno de Lagos, el primer gobierno de Freddy Ruiz Tagle inicia la privatización de la sanitaria, de la gestión del agua. Hoy día la principal sanitaria del país, Agua Andina, en la región metropolitana, en Santiago, es de propiedad del Grupo Suez. De donde venimos con la Caro, de la región de Valparaíso, el cual es de propiedad de Ontario Teacher Pension Plan, de los profesores de Ontario, Canadá. Hoy día pagamos las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable, y la única propiedad comunitaria del agua que nos queda son los sistemas comunitarios de agua potable rural, los APR. Ahora, evidentemente este régimen jurídico privado del agua ha provocado que hoy día el 1% de los propietarios de agua en Chile concentren más del 80% de la propiedad del agua de todo el país, agua que se encuentra absolutamente a disposición y al arbitrio de la industria extractiva. Es más, el Código de Agua es tan brutal que habla de las aguas del minero. Y aquí he estado escuchando estos días de las aguas del minero. ¿Qué significa esto? Significa que si alguno de nosotros fuera empresario minero, en el sitio de explotación alumbra agua, esa agua alumbrada se superpone con respecto a cualquier otro tipo de uso del agua. Es decir, esa agua para la extracción de minerales es más importante que el agua para el derecho humano, que el agua para la producción de alimentos, que el agua para cualquier otro tipo de necesidad. En ese contexto es que nos hemos movilizado en Chile, entendiendo que la privatización del agua constituye la base de la desigualdad en el país. Ahora bien, creo que el movimiento social, pasar de la resistencia a la construcción de poder popular hoy día, creo que es un tremendo desafío para el movimiento social en América Latina. El pasar de la resistencia a la construcción de poder popular, la Caro lo explicaba muy bien. Nosotros somos una expresión de resistencia organizada ante el despojo del agua. Y como decimos los chilenos y las chilenas, nos hemos portado mal. Es decir, hemos, como bien decía Pedro, empleado todos los métodos de lucha, sí, todos los métodos de lucha, precisamente para referenciar lo que ocurría en nuestro territorio, pero también porque después diseñamos una estrategia, de disputa en torno a la recuperación del agua, que significaron más de 15 años. Y cuando entramos en pandemia, en marzo de 2020, nuestra organización empezó a reflexionar. Y dijo, a propósito de que aquí tiene que haber harto hincha futbolero, empezamos a decir adentro, ¿cuánto tiempo más vamos a estar en las galerías de los estadios gritando árbitro ladrón cuando pita en contra de nuestro equipo y no entramos a disputar el partido a la cancha? Era una metáfora, a propósito de todas y todos los que practicamos el fútbol, todavía, aún. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿qué vamos a disputar? Y salió la disputa en el proceso constituyente. Dijimos, levantemos candidaturas de nuestras compañeras al proceso constituyente. Era necesario porque, objetivamente, para recuperar el agua también se necesita iniciativa parlamentaria. A propósito de que está aquí el senador, recuperar el agua requiere de votos voluntarios. Porque todavía, y lo voy a decir en estos términos, a propósito de lo que decía la compañera, el horno no está para pollos. Si que quisiéramos recuperar de una manera distinta, o como se recuperó en Bolivia el año 2000, en aquella titular Guerra por el Agua liderada por Óscar Olivera. Entonces dijimos, hay que disputar. Y en algún minuto algún compañero de nuestra organización, dijo, bueno, pues bien, compañero Mundaca, usted que es vocero nacional de Moadima, va a disputar el gobierno regional de Valparaíso. Y yo le dije a mis compañeros, ustedes están más huevones, disculpen lo popular, como se dice en Chile, ustedes están más huevones, ¿cómo se le ocurre? Soy el vocero del movimiento. No, usted va a disputar la gobernación regional de Valparaíso. A propósito de que en Chile, por más de 200 años, Santiago había sido un reino y sus élites políticas, económicas, culturales, incluso las élites morales, eran las que definían el desarrollo de nuestro destino, nuestras comunidades.
El proceso de descentralización en Chile amanece, es como un niño con dientes de leche. Y bueno, entramos en ese proceso y dijimos, somos movimientos sociales, no somos partidos. Yo no pertenezco, ni la Caro tampoco pertenecemos al consenso elitario clásico de los políticos clásicos que han hecho de la política una profesión y que han usufructuado y vivido de la política a espaldas de su pueblo. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo lo hacemos? Y empezamos a buscar y empezamos a explorar, y en algún minuto las compañeras y los compañeros del Frente Amplio dijeron, ustedes son movimiento social, vamos a facilitar un cupo para que disputen una primaria que les permita disputar definitivamente la gobernación regional. Era una suerte así como el jamón del pan, ¿no? Estaba el pan, nos pusieron al medio, era como, enteremos la lista, se necesitaban 30 disputas, y nos dijeron, ya, bueno, disputen. Nosotros dijimos, bueno, ya está bien, disputemos. No teníamos ninguna posibilidad, nadie nos asignaba ningún futuro, pero le ganamos la primaria. Y fuimos primera mayoría nacional en la primaria. Y en ese minuto nos transformamos en la candidatura del Pacto de Apruebo Dignidad, del Frente Amplio, del Partido Comunista, nos transformamos en el candidato de todas y de todos. Y fuimos a una disputa con el consenso unitario clásico, con un candidato del Partido Socialista que había sido rector en una universidad de la región, con un candidato clásico de la derecha, y nosotros desde el movimiento social. Como le ha pasado probablemente a todos los que han disputado alguna vez una elección sin recursos, con compañeros que lo dieron todo, que dejaron incluso sus trabajos para apoyar la candidatura, y empezamos a recorrer intensamente la región. La región de Valparaíso es la región más importante del país después de la metropolitana, tiene 38 comunas, casi 2 millones de habitantes. El 80% de las exportaciones e importaciones pasan por la región, están los principales puertos, San Antonio, Valparaíso, el principal puerto terrestre de América Latina, los Andes, en fin. Y empezamos a disputar, y el 15 y 16 de mayo del año 2022 ganamos siendo la primera mayoría nacional proporcional cuando nadie apostaba por nosotros. Y teníamos un programa de gobierno para la región en un cargo que no comprendíamos muy bien, con pocas competencias, con pocas facultades, pero teníamos un programa. Y ese programa decía, queremos hacer de la región de Valparaíso una región de derechos, con derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, con derecho a la memoria, porque para nosotros la memoria es muy importante. La memoria es muy importante porque hoy día, efectivamente, en Chile tuvimos un proceso extraordinariamente trágico, el 11 de septiembre de 1973, pero también el 4 de septiembre del 2022, la historia se volvió a repetir, pero como comedia. Y digo como comedia porque creo que son pocos los pueblos que votan en contra de sus propios derechos. Probablemente no somos los únicos, porque los colombianos también votaron en contra de los acuerdos de paz en su minuto. Pero nosotros el 4 de septiembre del 2022 sufrimos un retroceso. Pero bien, nosotros tenemos un programa de gobierno regional que lo estamos materializando en materia de derechos en la educación, en la salud, en la vivienda, en la memoria, en la historia, con una planificación del territorio integrada, sostenible, que no deprede, que no degrade, con una base económica justa y solidaria, y dos principios fundamentales, democracia y participación. No es fácil, claro que no es fácil, pero también administramos una cantidad de recursos que son bastante importantes al frente del gobierno regional, junto a las consejeras y los consejeros regionales, que nos han permitido inmaterializar algunas cosas. Me explico, por ejemplo, y aunque les parezca inaudito, con los recursos del gobierno regional hoy día hemos podido salir a comprar mamógrafos móviles. A propósito de las compañeras que están acá, la principal causa de muerte en la región de Valparaíso hoy día es el cáncer de mama que afecta a las mujeres. Y en nuestra región no había mamógrafos móviles, porque ese tipo de examen las mujeres lo tienen que comprar en la industria privada de la salud. Nosotros dijimos, compremos mamógrafos móviles y pongámoslo a disposición de los municipios para que este examen sea gratuito para todas las mujeres de nuestra región. Y ya vamos entre ellos. Dijimos, compremos clínicas veterinarias móviles. Somos todos animales, somos todos furibundos partidarios de los animales sintientes. Pues bien, salgamos a comprar clínicas veterinarias móviles. Cuando dijimos, ¿qué podemos hacer en materia de agua? A propósito de ayer, antes de ayer, estuve con la alcaldesa de Iztapalapa, con Clara, y la Clara me llevó a conocer sus pipas. Y decía, la pipa es gratuita, el agua es un derecho humano, y le digo a la Clara, ¿cuántas pipas tienen ustedes? 140. 140 pipas. Y le pregunté, ¿cuánta gente suministra con agua vía camión aljibe? Como 400.000. Nosotros, el año pasado, estando al frente del gobierno regional,
38 alcaldes nos salieron a pedir compren camiones de aljibe. Y dijimos, nosotros que reivindicamos la recuperación del agua y entendemos que el camión de aljibe es una solución transitoria, pero no el objetivo por el cual hemos luchado tanto, dijimos, hay que correr la frontera lo posible y tenemos que comprar aljibe. Y salimos a comprar 52 camiones de aljibe. Nos criticaron muchísimo, todo el movimiento social nos dijo, ustedes huevones que han luchado tanto tiempo por recuperar el agua, ahora salen a comprar camiones de aljibe. Eso dijimos, pero si no hay camiones de aljibe hoy día los niños se nos mueren de sed en el verano, no hay agua para los servicios higiénicos básicos. Y salimos a comprar camiones de aljibe. Y después dijimos, bueno, no vamos, nosotros como yo no tengo las facultades de desprivatizar y de mercantilizar el agua, porque eso requiere de la iniciativa de ley de los senadores, de los diputados. Pero armemos un sistema de gobernanza de los recursos del agua, armemos un sistema de gobernanza. Entonces, ¿qué dijimos? Armemos mesas provinciales, porque el país se estructura administrativamente en región, provincias y comunas. Nosotros en la región de Valparaíso tenemos 8 provincias y 32 comunas. Y dijimos, armemos mesas provinciales. Entonces, involucremos a los municipios también en la fiscalización por el robo de agua, a las organizaciones sociales también, para que discutan la problemática del agua desde el tejido comunitario. Armamos mesas provinciales. Dijimos, armemos un sistema de gobernanza en materia de agua. Salgamos a buscar nuevas fuentes de agua. Hoy día no podemos seguir perforando, como les sucede a ustedes, a 400, 500 metros de profundidad, porque el agua que se perfora a 400, 500 metros de profundidad depreda aún más la napa y baja aún más la napa y se extrae agua fósil. Entonces dijimos, abrámonos a la desalinización de agua de mar. Nuestro territorio está rodeado de mar. Ya dijimos, abramos esa discusión. El sistema clásico de desalinización es osmosis inversa, bomba de succión, un sistema de membrana, agua dulce y salmuera. Y generalmente la salmuera se vuelve a depositar en el mar. Entonces dijimos hoy día, tenemos a la universidad hoy día investigando dónde están las mejores corrientes marinas para implementar plantas de desalinización donde no afectemos los bienes naturales bentónicos. Pero queremos que las plantas de desalinización sean públicas. No queremos que las plantas de desalinización nos las hagan los privados, porque si nos las hacen los privados, vamos a favorecer precisamente el negocio para los privados. Hoy día estamos trabajando también en ese tema. Y por cierto, teníamos a nuestras compañeras trabajando en el proceso constituyente para consagrar el derecho humano al agua, hacer del agua un bien común, restituirle el agua como un derecho a la naturaleza, armonizar nuestra relación con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales, pero también en el proceso de producción de bienes espirituales. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tomamos la decisión de pasar de la resistencia a la construcción del poder popular, dijimos, vamos a poner la institucionalidad de una institución nueva, valga la redundancia, a disposición de superar la asimetría en nuestra región. Somos la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país, asentamientos irregulares. Pues bien, firmamos un compromiso con el ministro de Vivienda por la vivienda y la habitabilidad digna, donde vamos a destinar una gran cantidad de dinero. Vamos a destinar una gran cantidad de dinero para recuperar espacios públicos, para construir un banco de suelos públicos urbanizables, porque en Chile el modelo neoliberal de construcción de viviendas se hace en función del valor del suelo, y nosotros vamos a construir un banco de suelo para ponerlo a disposición de aquel pueblo pobre, sencillo y trabajador que no tiene vivienda hoy día. Y por tanto, lo que dijimos es, vamos a volcar la institucionalidad por completo al servicio de superar las asimetrías que existen en nuestra región. Nosotros tenemos una zona de sacrificio, mal titulada zona de sacrificio en Quintero, donde un complejo industrial de 16 empresas contaminaron e hipotecaron la vida de toda nuestra comunidad, aunque parezca increíble, Chile no tiene norma de arsénico, por ejemplo. A propósito de los relatos que escuché aquí, no tenemos norma de dióxido de azufre ni de dióxido de azufre. Y ahí hay un complejo industrial que emite compuestos orgánicos volátiles, que emite arsénico, plomo, cadmio, y no existen regulaciones. Por eso se titulan zonas de sacrificio. Y las y los trabajadores que han estado en las empresas de fundición, por ejemplo, y que tienen 60, 70, 80 años y que se jubilaron, hoy día supuran por su cuerpo arsénico. Entonces, y son las mismas empresas las que se miden, que dijimos, destinemos recursos del gobierno regional para salir a comprar sensores electroquímicos y cromatógrafos de gases para armar una red pública de medición para saber cuáles son las empresas que contaminan el territorio y aplicar las sanciones que corresponden. ¿Por qué digo esto y con esto concluyo? Alguien por aquí me dijo, usted es militante de la causa del agua y hoy día es el gobernador regional de Valparaíso. Sí, pero sigo siendo militante de la causa del agua. Sigo marchando con mis compañeras y mis compañeros.
Sigo entendiendo que no existe ninguna causa más importante en nuestro territorio, en nuestra región, que recuperar el agua para nuestras comunidades, que seguir interpelando a la casta política que hoy día nos dice que vamos a elaborar una nueva constitución, pero esa casta política nos pone bordes. Es decir, hoy día la discusión constituyente está secuestrada por aquellos mismos que provocaron las movilizaciones del 18 de octubre del 2019 y hoy día se ufanan de ser los triunfadores del 4 de septiembre del 2022 y no dicen, ups, vamos a elaborar una nueva norma jurídica, probablemente vamos a convocar elecciones para que haya nuevos constituyentes donde la CARO y todos los que ya fueron constituyentes están prohibidos, pero los bordes de la discusión constitucional los ponemos nosotros. ¿Cuáles son los bordes? Se mantiene la propiedad privada de los fondos de pensiones de los trabajadores, se mantiene la propiedad privada de la educación, se mantiene la propiedad privada de la salud y no se toca el modelo privado de agua. A esos bordes nos quieren conducir para elaborar una nueva constitución. ¿Y nosotros qué decimos desde el movimiento social? ¿Qué digo yo como gobernador regional? Que no vamos a permitir que sean esos los bordes que se impongan, porque hoy día efectivamente fuimos derrotados el 4 de septiembre del 2022, pero las derrotas para quienes estamos en el campo popular sabemos siempre que son transitorias. Petro en Colombia, después de que el pueblo colombiano votó en contra de los acuerdos de paz hace 4 o 5 años, Petro hoy día es el presidente de Colombia y por tanto nuestro mensaje es un mensaje de esperanza, es un mensaje de convicciones. Este es el momento de la esperanza y la convicción y de entender que los nunca, los sin, los nadie, los ninguno, los ninguneados, los que estamos aquí, sí podemos construir poder popular. Gracias por la atención. Compañeras, compañeros, en estos más de 50 años de lucha desde el 68, hemos aprendido que la fase clave para el triunfo no es cuando viene la ola optimista, con grandes ilusiones, con triunfos fáciles. Es en el momento de reflujo, en el momento en que las fuerzas se repliegan ante golpes de poder inesperados. Ahí es donde aprendemos pues que en una lucha tenemos que saber cuál es nuestra correlación de fuerzas y entender que nuestra única posibilidad como pueblos es el formarnos, el educarnos, el reflexionar los aprendizajes que hay de siglos de revoluciones en el mundo. Porque la derecha también aprende, también sistematiza. Y no podemos repetir ninguna revolución de octubre, no podemos repetir ninguna toma de Moncada, no podemos repetir triunfos democráticos de procesos socialistas, porque la historia, también sistematizada por la oligarquía, nos tiene todo tipo de jugadas, ¿sí? En México, en 2017, se jugó mucho con la idea de una nueva constitución, ¿sí? Movimientos por una nueva constitución. Y sin embargo, el caso chileno nos enseña que tener una nueva constitución es muy importante, pero el aprobarla depende de la acumulación de fuerzas a nivel nacional y no entre los convencidos, sino en esa población que está distraída, que tiene la televisión o que tiene el celular, no sé cómo dicen en Chile, que tiene el celular en la cara y que no atiende mensajes que duren más de 30 segundos, ¿sí? O sea, cambia la situación y tenemos que capacitarnos, formarnos para luchar de una manera adecuada a los tiempos. Nosotros sufrimos una derrota en agosto del año pasado
cuando estando lista la iniciativa de ley general de aguas firmada por Comisiones Unidas, que tuvo que haberse subido al pleno, simple y sencillamente no se salió al pleno, no se votó. Ya la Suprema Corte de Justicia sentenció al Congreso por omisión y sin embargo seguimos sin ley. Y antes que eso, los responsables de la Comisión de Recursos Hidráulicos se inventaron una ley que nosotros titulamos de Mataflores. En lugar de subir esto, el diputado Mata, el insurrecto de la Boquilla, que con paramilitares norteamericanos combatió a la Guardia Nacional y que llamó públicamente a la separación de Chihuahua de la nación, junto con el traidor diputado Flores Andiano, en lugar de subir lo que se había consensado en 36 foros estatales a lo largo de 3 años, subieron su propuesta Mataflores, que desde luego descarrilamos, como descarrilamos la ley Korenfeld, la ley Pichardo y esta otra. Pero que hayamos quedado tabla, seguimos sin ley. Y por eso el aprendizaje para nosotros es que pues no teníamos la fuerza suficiente y que ya no la habíamos jugado mucho tiempo en esta lucha legislativa. Y por eso en el 5º Congreso Nacional de Puebla acordamos el cambio de terreno de lucha y acordamos ir al territorio a construir la instancia que sabemos que puede ser 100% ciudadana, las Contralorías Autónomas del Agua, que dé la mano con los sistemas comunitarios, que hay más de 30.000 en todo el país, y que llevan en el día el gobierno del agua de sus comunidades, y junto con los usos y costumbres de los pueblos originarios, pues nos están dando ya un ejemplo de cómo cambiar el terreno de lucha y cómo acumular fuerzas. Por ello, en esta etapa va a ser muy importante la formación política y la capacitación. El día de mañana se va a discutir cómo implementar el acuerdo del 5º Congreso de fusionar los distintos procesos en una sola escuelita del agua nacional, en el cual se dé este diálogo de saberes y en el cual, junto con el conocimiento tradicional, aprovechemos todo ese avance tecnológico, ese avance científico que nos permite ya plantas de tratamiento de aguas residuales, buenas, bonitas y baratas, sistemas de captación de agua de lluvia, micro, meso. El caso del agua Tlahuajico es muy importante porque tan solo el agua Tlahuajico, el agua San Gregorio, captan más agua que todos los techos de la Ciudad de México juntos, ¿sí? De repente se nos va con la propaganda que hay que captar agua en nuestros hogares, sí, pero la solución es recuperar los cuerpos de agua. La tecnología de baños secos, que no solo, bueno, ahora el 50% del agua se va por el water, y que ya no solamente hay en lugares donde hay espacio, sino que ya se ha diseñado en la Iztapalapa baños secos por vacío en las unidades habitacionales y ya se han implementado con clara ruga. Tenemos el caso del agua Tlahuajico, una lucha de 14 años que después de 2 caravanas, en la última caravana, estamos rescatando en un proceso que ha impedido que se llene de cascajo, antorcha campesino, invasiones, una situación que hace 3 años parecía desesperada y que sin embargo, además de haber traqueado a Claudia Sheinbaum el 23 de junio de 2018 y haberla entre una cantante y un compañero de refugio puesto enfrente de la Agenda por el Agua y logrado que la firmara, bueno, este antecedente de la Agenda por el Agua firmada por 3 candidatos nos permitió darle seguimiento y finalmente el 29 de agosto el gobernador del Estado de México, la gobernadora de la Ciudad de México anuncian el plan Tlahuajico y en el lugar invadido por 6 metros de escombros que mandó Miguel Ángel Mancera del siglo XVII de un modo criminal,
ha articulado con el narco, con el Sindicato Libertad, con invasiones en esta zona de Cascajo, donde hay ya más de 250 familias. Este es un proceso reversible. Lo que parecía imposible. ¿Por qué? Porque esa montaña de Cascajo, con la nueva tecnología que ya se aplicó en el Parque Cuitlahua, en Iztapalapa, se está convirtiendo en colinas, humedales, calzadas, andadores. El 97% del Parque Cuitlahua, que también es el gran basurero de Santa Cruz del Yehualco, se convirtió en un oasis, ¿sí? Con tecnologías que hace 25 años ni nos imaginamos. Entonces, nuestra lucha está a la raíz profunda de nuestra tradición y también este conocimiento universal, científico, tecnológico, que es vital y que ahorita se está sistematizando a través, por ejemplo, de los PRONACE, los programas estratégicos de CONACYT, y que también está siendo apoyado por gobernantes que hemos elegido y no hemos dejado sueltos, ¿sí? Todo esto nos permite tener esperanza. Sin embargo, esta formación política, este diálogo, no va a rendir frutos si no se logra la unidad política del movimiento social en México. El neoliberalismo y el sistema de partidos que logra algo que viene en el nombre. Los partidos parten y han logrado que los de arriba, los de abajo, los verdes, los rosas, las feministas y los socialistas, los ambientalistas y los campesinistas nos veamos con desconfianza entre nosotros, como si no fuera necesario que las mujeres, que los campesinos, que los científicos, que la gente que sabe de política y la gente que tiene profunda experiencia, podemos dialogar y encontrar el terreno común. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero hay un modelo extractivista que tenemos que desechar juntos, ¿sí? Y este objetivo nos debe de unir. En el caso del debate por el agua, la abrogación de la Ley de Agua Nacional pues tiene que unir a todos. Y en este sentido, también hay la tentación de sentirnos muy bien como Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, que hizo un gran congreso. Si no logramos articularnos con los sindicatos, organizaciones campesinas, comunidades de base, de todo tipo de organismos culturales, cívicos, la lucha contra la minería, vamos a quedar entubados. Necesitamos desentubar la lucha por el agua, que toque la lucha contra la minería, que toque la lucha contra el fracking, que toque la lucha feminista, que las mujeres no son las principales defensoras del agua. ¿Quién encabeza la lucha por el agua? La mujer luchando y al mundo transformando. La mujer luchando y al mundo transformando. En fin, es un llamado para que superemos los egoísmos, la arrogancia, la comodidad, y este Congreso logre convocar a los movimientos sociales a nivel nacional a una lucha común. Que no nos distraigan las corcholatas, que no nos distraigan las candidaturas. En esta coordinadora se vale de todo, mientras no queramos hacer proselitismo para una causa particular dentro de nuestro movimiento común. El gran reto que tenemos es encontrar a la otra, al otro, ver las virtudes y construir la unidad política del movimiento social desde la autonomía. Compañeras y compañeros, México puede jugar un papel en el despertar de los pueblos. El imperialismo unipolar se está resquebrajando. Hace 75 años
se construyó un bloque en donde Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, dominó el mundo. Y uno de los principales actores, Inglaterra, que estaba en medio del Commonwealth, la Alianza del Atlántico, la Unión Europea. Ese polo unipolar ya se quebró. Inglaterra ya se salió de Europa. Japón ya no hay para dónde hacerse. Estados Unidos tiene divisiones políticas impresionantes. Estados Unidos ha perdido infraestructura, ha perdido productividad. Y en el otro polo, lo que logró Richard Nixon en 72, antes de dar el artero golpe en Chile, para inaugurar con el sacrificio del pueblo chileno el neoliberalismo. Este es el primer experimento neoliberal. Estados Unidos en 72 logró dividir al campo socialista. China contra Rusia, socialdemócratas contra socialistas, y hoy se está viviendo un fenómeno de recuperación. Tenemos un bloque euroasiático en donde no solamente se unen China y Rusia, sino que también la India, Irán, Turquía, en un proceso incluso económico que le llaman en inglés Bridge and Roads, un proceso de articulación comercial que agrupa más de 100 países del mundo. Hay un banco, el BRICS, donde está Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, que ya empieza a hacerle competencia al Banco Mundial, al sistema del Fondo Monetario Internacional. Hay un proceso mundial en donde se está ya perdiendo la hegemonía del Imperio del Norte. Para México es algo muy delicado por los 3.000 kilómetros de frontera que tenemos, y si no somos cuidadosos, pues nos llevan de corbata. Pero del otro lado de la frontera tenemos a 50 millones de mexicanos que ya se les dio nacionalidad. ¿Cómo vamos a organizar a los mexicanos que antes les llamábamos despectivamente pochos, porque se habían ido? ¿Cómo hermanarnos con las comunidades chicanas? ¿Cómo hermanarnos con afroamericanos y minorías que en Estados Unidos están sacrificadas por ambos partidos, demócratas y republicanos? ¿Cómo evitar que se nos encadene el destino de Norteamérica, como si México no tuviera frontera sur, como si México no estuviera de cara al Caribe? ¿Sí? Hay una ruta que empezó Brasil y Cuba, y es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Hay procesos de aglutinamiento internacional que en el largo plazo van a ser muy importantes, y en los cuales tenemos que participar como mexicanas y como mexicanos, proponiendo la unidad continental. Y decimos no solamente latinoamericana y del Caribe, decimos continental, porque nuestra retaguardia estratégica está del otro lado de la frontera. Y necesitamos unirnos con los pueblos del norte que también están sufriendo la opresión del capitalismo terminal. No podemos ser optimistas, estamos en una cuerda floja, pero este movimiento con inteligencia, sumando en diálogo a las causas de otros pueblos y dentro de la propia nación, puede hacernos transitar hacia una transformación de veras. Hidalgo, cuando salió al atrio de la parroquia, no dijo ¡viva la primera T! Juárez, cuando combatió a Maximiliano, no dijo nosotros somos la segunda T. Zapata y Villa tampoco reivindicaron la tercera T. Los zapatistas decimos Zapata. Los villistas, una consigna que no he escuchado: ¡viva Villa, cabrones! En este sentido, antes que festejar algo que no ha sucedido,
tenemos que quedarnos con la T, y si nos lleva 18 meses o 7 años o 15, tenemos que comprometernos con la transformación política, económica, social, cultural, la transformación hídrica de México. Pensamos que esta transformación, así como pasa con Modatima y este resultado espectacular de la nada, esta transformación pasa por la revolución del agua. Y es una tarea importante a desarrollar. Por ello, compañeras, compañeros, pensamos que este es un buen momento, que estamos vivos, que estamos alegres y que vamos a ganar. Vamos a defender la vida y la vamos a lograr, aunque algunos nos quedemos en el camino, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros paisajes naturales, nuestros ríos, lagunas, merecen que le dediquemos la vida que tenemos de una manera optimista, de una manera enérgica a esta causa. Por ello, pues invito a que ustedes nos devuelvan algunas preguntas y comentarios para seguir en este diálogo. Tenemos un chingo de preguntas. A ver, aquí hay una pregunta que le voy a pasar a Carolina, porque ahí los mapuches son también una vanguardia importante, y se pregunta cuál es el papel de los pueblos originarios en la gestión del agua. Bueno, mapuche significa gente de la tierra. La labor de los pueblos ha sido siempre una conexión y un cuidado de la madre tierra, naturaleza, sentirnos parte de la tierra, del agua, de la naturaleza, y no sentirnos dueños, sometedores o maltratadores y maltratadoras de la naturaleza. Creo que la labor del pueblo mapuche en ese sentido ha sido entender el espíritu del agua, entender el espíritu de la tierra y sentirnos parte de la madre tierra naturaleza, y que su rol está en eso, en el poder potenciar el cambio de paradigma, ¿cierto? Despojarnos de la idea occidental del maltrato de la naturaleza por un nuevo trato con la madre tierra. Y ahí hay un referente importante, porque han dado la vida, han dado también una lucha importante por la defensa del territorio. Nunca antes los pueblos indígenas, antes del capitalismo y del imperialismo, los pueblos indígenas tuvieron que defender el territorio, sino que hasta que vino la conquista y que vino el imperialismo y que vino, ¿cierto?, el despojo. Entonces, desde ahí el rol de la defensa de la tierra, del cuidado de la madre tierra y la naturaleza. Hay otras preguntas que no sé si ustedes quieren responder otras. Rodrigo nos va a ayudar a hacer bloques, porque son un chingo de eso. Claro, yo puedo poner alguna exceso lingüístico, pero yo no sé las malas palabras de los mexicanos. Entonces, tengo un chingo de preguntas. Lo sé por los niños antiguos. Vamos a llegar a Chile con unas palabras malas, pero no tiene que chingados son todos ustedes. ¡Viva Chile, cabrones! ¡Viva Chile! Bueno, voy a dar una primera falta, porque son muchas. Algún compañero o compañera preguntó sobre la lucha que dio el pueblo de Freirina. El pueblo de Freirina era una comuna pequeñita que estaba al interior de la región de Atacama, en el Valle del Huasco. Y era la asamblea del pueblo de Freirina. La asamblea del pueblo de Freirina en el año 2011, 2012, 2013. En ese territorio, a propósito de la cervecera, se intentó instalar un plantel de cerdos de más de 500.000 cabezas de cerdo, perteneciente a una empresa de uno de los grandes consorcios económicos en Chile, AgroSuper. Y los compañeros de Freirina dijeron, si el plantel de cerdos se instala en el territorio, nos vamos a quedar sin agua. ¿Qué hizo Freirina? Freirina hizo lo que tienen que hacer los pueblos. Freirina se movilizó intensamente, copó el territorio, se tomó
territorio, definitivamente se tomó el territorio e impidió que a los URES se instalaran con su cerro, ahí en ese territorio. Fue duro, porque los compañeros aquellos los conocemos, con ellos nos movilizamos en la primera marcha nacional por el agua, en la segunda marcha nacional por el agua, en la tercera, vamos en quinto, en 5 creo, en 6, pero la primera marcha nacional por el agua fue en el año 2013. Y marchamos sobre Santiago de 2 columnas, una del norte y una del sur, más de 70 kilómetros, hacia Santiago, con los compañeros de Freirina, pero también con los compañeros que estaban en contra del proyecto Pacualama, en contra de un montón de proyectos hidrovisares también, contra un montón de proyectos extractivos, y Freirina venció. Pero no fue fácil, porque los compañeros fueron criminalizados, los compañeros fueron perseguidos, fueron agredidos, enfrentaron largos procesos judiciales también, pero mostraron un derrotero, mostraron un camino. Creo que ese derrotero y ese camino que mostraron también les sirvió a quienes son los dueños de los bienes naturales, porque entendieron que los largos procesos de judicialización y criminalización también posibilitaban inhibir el movimiento social. Nosotros en el caso particular, cuando dijimos que había un ministro de un gobierno que también tenía responsabilidad en usurpar agua en el territorio, nos llevaron 24 veces a 4 tribunales distintos. Nos pedían 5 años, después nos pedían 3 años y al final nos pedían 64 días de cárcel, y nuestros abogados que nos defendieron lograron que la pena se minimizara, pero tuvimos un año firmando ante Gendarmería. Teníamos que ir los 5 primeros días de cada mes a Gendarmería a firmar. Si no íbamos nos metían presos los fines de semana, tuvimos que pagar una multa, y esa multa dijimos, paguémosla de este tono. Lo voy a decir en términos chilenos, ahora callémonos de la risa de todos estos hueones. Y entonces le hacemos una campaña nacional que se llamó Sácate un peso de encima. ¿Cuál es la moneda más chica de ustedes? Un peso, ¿no es cierto? Entonces juntamos monedas de un peso en todo el país y agarramos carretilla y fuimos con carretilla a los bancos a pagar la pena, la multa de monedas de peso. Ahora, los banqueros que estaban ahí, los cajeros estaban un poco enojados con nosotros porque entramos como a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde y seguían contando monedas de peso, pero bueno. Entonces dijimos, transformemos la multa en un acto de resistencia, y eso fue lo que hicimos a propósito de esto, pero también creo que el ejemplo de Freirina nos inspiró muchísimo. Alguien preguntó por Salvador Allende, ¿qué hizo Salvador Allende? Por la causa ambiental, ¿qué hizo por la causa del agua? Chile tuvo 2 códigos de agua antes del 81, 51 y 67, algunos lo refieren al 69. Y el Código de Agua del 69 señalaba que todas las aguas del territorio nacional eran bienes nacionales de uso y dominio público. Se mantenía la unidad entre el agua y la tierra. El agua se entregaba con propósitos muy específicos, y una vez que usted entregaba el agua para agricultura, usted no la podía vender para minería, no la podía vender para forestal, o no la podía vender para una sanitaria. ¿Qué hizo Salvador Allende? Mantuvo el Código de Agua del 69. Es más, lo profundizó, pero además también en esta materia dio origen a una profunda reforma agraria. Habían habido 2 reformas agrarias anteriores, de un gobierno de derecha, de Santi, que se decía era la reforma agraria del macetero, porque era una reforma agraria solamente enunciada. Pero ¿qué hizo Salvador Allende? Cuando asume el poder, la reforma agraria dice la tierra para el que la trabaja. ¿Y qué es lo que hace con la reforma agraria? Cooperativiza la tierra. Y arma precisamente la Corporación de Reforma Agraria, de la cual mi padre fue uno de los interventores en un territorio al sur. Y nada, bueno, y siguió luchando mi viejo después, estuvo preso mucho tiempo también durante la dictadura, pero nos mantuvimos siempre todos muy firmes. En fin, lo que hizo Salvador Allende fue precisamente darle la tierra a los campesinos y mantener la indivisibilidad del agua con la tierra. Fue completamente distinto a lo que hace el 80 en adelante, cuando se separa la propiedad del agua de la tierra y el agua se transforma en una mercancía, en un objeto de lucro, de usura y de exclusión. Salvador Allende estaba profundamente comprometido con esta causa, profundamente comprometido. Y el agua de los cielos, bueno, ustedes lo pueden hacer y entiendo que en Ciudad de México lo están haciendo. Para nosotros es muy difícil, por ejemplo, impulsar un sistema de cosecha agua-lluvia cuando en nuestro territorio caen 70 milímetros de agua, o salir a atrapar niebla, por ejemplo. Pero evidentemente es una técnica. Los sistemas de cosecha de agua-lluvia, cuando caen 1.500, 2.000 milímetros de agua, por cierto que esa cantidad de agua que hoy día cae, si usted la acumula, por cierto que se puede transformar en un sistema precisamente de regadío para cultivo.
Nosotros estamos hoy día desde el gobierno regional tratando de implementar un sistema de viviendas inteligente en los sectores rurales que nos permita recircular el agua y la recirculación del agua después destinarla precisamente a siembra, a regadíos de siembra, de plantaciones, etc. Pero sí entendemos que en un país como este se puede implementar una política pública de sistemas de cosecha agua-lluvia con plata pública y con la administración pública comunitaria de esa medida. Son un chingado preguntas, así que... La pregunta sobre el Cárdenas histórico, el general Lázaro Cárdenas del Río, es del 88 y el proyecto sobre la defensa del agua en el territorio. Bueno, ¿cuál es la opinión personal? Pues Lázaro Cárdenas cumplió su papel de dar impulso a la transformación para nosotros, como dice Pedro, si la segunda transformación fue el movimiento armado de 1910 a 1920, Lázaro Cárdenas dio cumplimiento a ese adeudo histórico hasta 1936. Esa es mi opinión y mi respeto al gran general Lázaro Cárdenas. No así es el caso, en mi opinión, de Cuauhtémoc Cárdenas, que había una gran esperanza por lo que significaba la historia que arrastraba, pero nada más era eso, la historia que cargaba. No creo que haya defendido el país, salvo lo que se refiere a la defensa del petróleo, que sí lo impulsó, pero hasta ahí. En cuanto hay una pregunta de que se conoce cuál es la situación del abatimiento de los mantos freáticos aquí y la sobreexplotación y cuáles son las propuestas que se tienen y qué va a pasar con los funcionarios de la corrupción de la CONAGUA. Nosotros hemos propuesto que haya mesas de diálogo a partir del redimensionamiento del proyecto de agua saludable. Es un trabajo que se ha propuesto de meses en los foros que se hizo cuando sale el senador Gabriel García y que los vamos a retomar. Ya hay un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, se está proponiendo que sea entre la última semana de octubre y la primera de noviembre, cuando se dé el banderazo de inauguración de las mesas de diálogo que son importantes para para la laguna, como una propuesta para que sea atendida en forma integral el tema de la sobreexplotación y no solamente la causa que viene siendo el proyecto de agua saludable. Sí, hay una pregunta súper interesante de Ejido Zaragoza que pregunta qué tecnologías de saneamiento tienen pensadas para sus recursos naturales. Hay varios caminos para poder fortalecer las autonomías hídricas y también mejorar el saneamiento. Uno de esos es el baño seco. Cuando tenemos poca agua y vivimos en lugares semiáridos o desérticos, no podemos echarle caca al agua, ¿verdad? Y utilizar esta tecnología es importante cuando tenemos poca agua y podemos conseguir abono, o sea, mejorar la calidad del suelo y además reducir el consumo de agua. Hay un informe, un estudio que dice que utilizamos cerca de un camión aljibe por familia a la semana tirando la cadena, el water. Entonces el baño seco es una de las soluciones poco populares, ¿no? Estamos como bien cultural, tirar la cadena, cagar en el agua, y entonces es complejo implementarlo, pero nosotros hemos estado avanzando de una manera comunitaria, implementándolo en sedes sociales, con agrupaciones que no tienen saneamiento y que pueden demostrar que se puede hacer sin malos olores, sin bichos y etcétera, ¿sí? Pero también cuando ya tenemos implementada la planta, tenemos implementado el alcantarillado del saneamiento, es muy importante para que funcione bien, para que los sistemas comunitarios puedan llevar adelante el trabajo de las plantas, la mantención y la seguridad. O sea, que haya inversión en seguridad, que haya inversión en mantenimiento, pero también que haya inversión en la reutilización de aguas negras
que si hay humedales que se pueden construir con aguas negras y la tierra puede mejorar la calidad de estas aguas negras, y también la reutilización de aguas grises. Y en ese sentido se fortalece, se hace eficiente el uso del agua, pero para ello es indispensable que haya transferencia tecnológica, que haya capacitación, que haya seguimiento, y de esa forma poder ir mejorando las tecnologías que se van ocupando. Hay muchas tecnologías en la planta de tratamiento, creo que no es necesario describirlas, pero se pueden hacer con gusanos, se puede hacer con aireación, pero todo eso requiere claramente una fuerte inversión en mantención y en seguridad para que sea una experiencia exitosa. Hay una pregunta sobre la constituyente que dice: ¿qué deficiencia hubo en el constituyente de Chile para el conocimiento del pueblo de la Constitución haya sido deficiente? Bueno, aquí hay varias razones para que el pueblo haya rechazado una constitución de derechos. Una de ellas, que creo que es fundamental mencionar, es esto de las noticias falsas, como que la posverdad es más importante que la verdad. O sea, como no le pudimos ganar a la mentira en cuanto al relato, pero también faltó síntesis en el relato, faltó priorizar las luchas, faltó apelar más al sentido común. Y ese sentido común era que no fuera un relato muy detallado y específico y con muchas luchas juntas, sino que hubiera más síntesis, que hubiera más sentido común, y de esa forma transmitir el proyecto de sociedad, pero que también afectó, tuvimos solamente 2 meses para transmitir un libro completo de derechos, de institucionalidad, de cuál era la forma del Estado, y con eso con poco tiempo, con una complejidad muy alta, transmitir ese proyecto en 2 meses fue muy complejo. Y bueno, acá hay otra que dice sobre el resultado del referéndum, ¿qué se debe hacer? Dice, ¿por qué fallamos? Pues por si se debe al capitalismo, al desarrollar, que el capitalismo había colonizado las mentes de millones de personas, o a qué se debe y qué se necesita hacer para desaprender y organizar. Yo creo que acá varios lo han dicho, y agradezco los mensajes del pueblo yaqui, que dice unidad y más unidad. Creo que nos faltó en la izquierda más unidad, más solidaridad, más generosidad para poder ganar esta batalla electoral, porque la batalla aún, no nos vamos a rendir y vamos a seguir en el camino, y ahí creo que unir las luchas, ser más solidarios, seguir movilizándonos es parte del camino que tenemos que trazar para poder vencer, ¿cierto?, al capitalismo y este desarrollismo. Entonces, creo que también, faltó conciencia en cuanto al agua, porque las sanitarias tienen una idea de cliente del agua, pero no de sentido común y de comunidad. Y creo que ahí uno de los caminos es construir comunidad, construir más sentido común, construir más solidaridad para poder defender nuestras aguas. Le paso la palabra a Rodrigo. Voy a responder muy práctico 2 preguntas, una sobre las ecotecnias y formas de avanzar en el buen gobierno del agua, independientemente de ley o no ley, y muy prácticamente vamos a dejar el plan hídrico mañana a discusión. Tenemos 2 ejemplares para que se consulte y se platique ahí en la calma de la Casa Íñigo. Hay infinidad de maneras, desde lo personal, desde lo comunitario, lo escolar, lo ejidal, para avanzar en la gestión del agua, mientras los de arriba se ponen de acuerdo. La segunda pregunta va a ser sobre todo dirigida el día de mañana. Vamos a tener reuniones de comisiones y de grupos especializados, y esta pregunta sobre todo va a ser para la Comisión de Relaciones Exteriores, sobre cómo y con quiénes articular este encuentro nacional de movimientos sociales. Quiero hacer un recorrido en 1 minuto de las relaciones que hay. Estuvo aquí el Parlamento de los Trabajadores, son 25 organizaciones. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, probablemente estén aquí algunos representantes de La Laguna, pero se va a sumar al proceso. Tenemos pendiente cita con la dirección del sindicato,
Y algo muy importante, y ahí sí no tenemos el hilo, sindicatos como el CEPSIAPA de Guadalajara, que previno la privatización, no está aquí. Es importante con las corrientes sindicales de Conagua, de SACMEX, Guadalajara, Puebla, etcétera, poder armar esta articulación. Organizaciones campesinas están presentes aquí compañeros de la Central Campesina Cardenista, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Es importante la unidad del campo, del Barzón. Es importante que por lo menos en el tema de agua haya convergencia. Sindicatos universitarios, CITUAM, STUNAM, compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación están en esta lucha, pero lo que está pasando con las grandes agrupaciones gremiales y sectoriales es que mandan a algún representante que pasa lista, pero no se involucra a la organización, y ese es un problema. Tenemos aquí el caso, y yo pido un aplauso a la heroica compañera Jacqueline de la UPRES, que tardó 2 años para que viniera una delegación del foro. Está mi compañero Felipe Rodríguez y muchos compañeros de la UPRES. Estaba en México, pero le llevó 2 años trabajando sola para que llegara a la raza, ¿sí? Y este es un problema. Tenemos que buscar formas de comunicación para que sean las bases y no los dirigentes los que se comprometan. Tenemos también que reforzar la relación con la REMA. Está aquí Gustavo Lozano, Ivette, Ale Parás, gente que ha estado en esa cuestión de lucha contra la minería y que andan en paralelo. Y lo mismo con la Alianza para el Fracking, ¿sí? Tenemos organizaciones que tienen buena relación con ellos, pero de algún modo, pues de la promesa no pasa, ¿no? Y aquí queremos hechos. Y para terminar, necesitamos también que los legisladores que se acercan, y pido un reconocimiento al senador José Narro Céspedes, se acerquen con un espíritu de no quedarse con el balón, ¿sí? Porque de repente hay un diputado y un senador que dice: yo defiendo tu causa, pero yo hago el foro solito, o con mi compadre o mi comadre. Y no, necesitamos un bloque de diputados, un bloque de senadores, un bloque de congresistas comprometidos por el agua. Y si son del norte, del sur, del PT o del Verde, y hasta de cualquier otro partido, que se unan en una causa común, ¿sí? Nosotros estamos promoviendo en el mes de noviembre una campaña, como señala el senador Narro, para que el Senado se convierta en la Cámara de Origen, y la idea es juntar 34 senadores firmaron esta nueva versión que ya se metió en abril, encabezados por Gloria Sánchez, pues por lo menos que sean doble los que logremos reclutar para que tengan mayoría. ¿Qué van a hacer con Monreal? Ahí sí se los dejo de tarea. Voy a tratar de responder tu idea porque quien está conduciendo esto está diciendo, está dejando está pegando por abajo. Rápidamente, ¿cómo han logrado que los compañeros que están en el movimiento social sigan respondiendo a las demandas del movimiento una vez que ocupan cargos de gobierno? Yo al frente del gobierno regional me acompañan 18 compañeras y compañeros de nuestra organización democrática. Somos todos militantes de la organización. Y lo que dije desde el primer minuto, buen trato. Nadie puede, aunque es una condición no adquirida, sino que nace en la cuna, nadie puede robar. Nadie puede tener una práctica de misoginia o de patriarcado con ninguna mujer y tiene que estar a disposición las 24 horas del gobierno regional y de nuestro movimiento. Y cada vez que podemos, hacemos trabajo voluntario los fines de semana y hemos estado pintando campamentos, sedes sociales. Y cuando han habido compañeros que han estado enfermos o han caído, tuvimos un compañero, Luis Soto, que es uno de los fundadores de nuestra organización, que tuvo COVID, estuvo más de 2 meses y medio cronado, al punto de morir, lo mantuvimos. Y después cuando se recuperó, lo metimos al gobierno regional, se enfermó, lo mandamos para su casa y hoy día es delegado en un territorio nuestro. Porque el movimiento social es un movimiento, nosotros como movimiento social decimos que somos familia.
Y cuando decimos que somos familia, creo que eso es muy importante. Creo que es muy importante expresar afecto a nuestros compañeros, a nuestras compañeras. Creo que es muy importante el afecto, el abrazo, el cariño. Hemos pasado momentos difíciles, lo seguimos pasando. Estamos amenazados de muerte, a pesar de que somos gobernadores o compañeros. Acá no lo ha dicho. Pero tuvimos 8 constituyentes, 7 mujeres y un hombre, y las 7 mujeres de nuestra organización durante el proceso constituyente estuvieron amenazadas de muerte. Nuestras 7 compañeras. Y hoy día el gobernador regional de Valparaíso también está amenazado de muerte y tenemos medidas de protección, etc. Pero seguimos batallando. Y el afecto creo que es muy importante para poder sobreponernos a las dificultades. Muchas veces me imagino que a muchos de ustedes, con las dificultades que enfrentan en lo cotidiano, han dicho: quiero mandar esto a la mierda, no tiene sentido, pero en algún minuto, disculpe que lo digan estos términos tan populares, pero en algún minuto el afecto, el cariño, el entender que estamos en la senda correcta, la coherencia, la perseverancia, el ser porfiado, creo que es lo que nos permite seguir adelante. Y creo que esa cosa, disculpe que lo digan estos términos tan populares, creo que esa cosa es muy importante, compañeras, compañeros. Nosotros nos preguntan, no hacen una pregunta sobre el movimiento y partido y sobre nuestra independencia. Nosotros no somos independientes porque tenemos una postura política. Somos un movimiento social que lo que hace es fracturar el modelo de despojo desde nuestras posiciones. Por tanto, aquí no existen independientes que sean asépticos, que no tengan posición política. Nosotros tenemos una posición política, tenemos formación política y lideramos un movimiento que tiene una posición política en contra del neoliberalismo, en contra del despojo, en contra de la desposesión y que quiere recuperar los derechos sociales. Somos un movimiento que batalla todos los días por derrotar el patriarcado, por derrotar prácticas de misoginia, por mantenernos unidos. Pero no, el tema de los partidos hoy día, si el día de mañana tomamos la decisión de armar un partido, hoy día no está en la discusión nuestra armar un partido porque somos críticos de las formas convencionales de hacer política, en los cuales la política muchas veces desde los partidos se transforma, lo voy a decir en una expresión chilena, es el cómo voy a ir. Es decir, he hecho un partido, pero ¿qué voy a ganar? ¿Qué cargo me van a dar? ¿Cuánta plata voy a obtener? Nosotros no estamos en esa tesis, nosotros estamos en la tesis de la resistencia, de basar en la resistencia en la construcción de poder popular, de entender de que el movimiento es una forma de organización horizontal y donde la horizontalidad tiene que ver con la democracia interna y donde todas y todos somos escuchados, aunque cueste, aunque demore, pero entendemos que tenemos que escucharnos todos. Me preguntan, y con esto termino, dos preguntas. ¿Cuál es? La empresa Suez es una transnacional francesa y la transnacional francesa Suez es dueña de la principal sanitaria del país, Agua Andina en la región metropolitana. Es una transnacional. ¿Cuál es la postura de Boric en el tema de la privatización del agua? Bueno, cuando él asumió hubo una reforma al Código de Agua y la reforma al Código de Agua él la salió a aplaudir y esa reforma del Código de Agua mantiene el concepto de derecho a aprovechamiento, pero termina con la perpetuidad de la reforma del Código de Agua, pero entrega 30 años los derechos de aprovechamiento de agua de uso consultivo, agricultura y minería, que se consumen, y a 20 años los derechos de aprovechamiento de agua de uso no consultivo destinados a la generación de hidroelectricidad. Él y su gobierno salieron a decir que esto era un avance, y la verdad que para nosotros no es un avance, porque esta reforma para el Código del Agua está focalizada solo en el 10% del agua que falta por entregar y no toca la titularidad del 90% del agua ya entregada. Es decir, es una reforma absolutamente, lo voy a decir en estos términos, catopartista, porque la práctica no impugna el modelo privado de agua y esperamos que el día de mañana el gobierno tenga el coraje suficiente de impugnar el modelo privado de agua para poner el agua al servicio de nuestras comunidades y al servicio de nuestros territorios. Nosotros hay un programa de gobierno encabezado por el Gabriel que en gran parte nos interpreta, pero yo soy una autoridad subnacional elegida democráticamente en mi territorio y por tanto no estamos subordinados al gobierno ni mucho menos. No tenemos incondicionalidad porque nos representamos a nuestro pueblo, a nuestro territorio. Con esto termino. Nosotros no éramos partidarios y somos partidarios de que Chile ratifique el TPP, por ejemplo, el Trans-Pacific Partnership. ¿Por qué? Porque el Trans-Pacific Partnership lo que hace es que hipoteca la escasa soberanía que nosotros tenemos
porque el día de mañana, cuando queramos recuperar la propiedad pública en manos de Suecia o en manos de Ontario Teacher, esos consorcios nos pueden llevar a tribunales supranacionales, transgrediendo las fronteras jurídicas nacionales, y por tanto el Estado de Chile podría ser demandado ante tribunales supranacionales, transgrediendo nuestra propia soberanía. Hoy día la tesis es que el gobierno está tratando de conseguir las side letters, las cartas adjuntas, en 11 países más, para que los 11 países se renuncien en contra de los tribunales supranacionales, y nosotros creemos que eso es bastante difícil cuando él tenía la facultad y la prerrogativa de retirar del Senado un proyecto de ley que a nuestro juicio y a juicio del movimiento socioambiental era completamente lesivo para los intereses populares, para los intereses de la soberanía popular. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.